Bien, vamos a iniciar la tercera unidad de la asignatura. Esta tercera unidad se denomina Aplicación del programa computacional Atlas-T, que sigue siendo una unidad eminentemente práctica también. El software Atlas-T es un software que nos permite efectuar análisis cualitativo. Es un software tipo licencia de uso de paga, es decir, para poder utilizar todas las funcionalidades de la herramienta, necesitamos comprar una licencia a IBM y recién allí podemos utilizar todas las funcionalidades, todas las potencialidades y las ventajas que tiene esta herramienta computacional. Ahora, en los últimos 2 años, esta herramienta ha ido también incorporando una serie de componentes sobre inteligencia artificial que nos asisten para abreviar los plazos en los procesos de análisis. En esta ocasión voy a organizar la sesión en 3 momentos. Un primer momento en donde voy a ofrecer un marco general de lo que es la investigación cualitativa, pensando en el proceso del análisis. En el segundo momento voy a mostrar los principales aspectos de las técnicas y procedimientos de el uso del software Atlas-T previa descripción de la herramienta. Y en el tercer momento realizaré algunas demostraciones utilizando esta herramienta. Tengo preparado un material que voy a proceder a compartir y con ese material iremos revisando algunos aspectos centrales de esas 3 temáticas que vamos a ver ahora. Bien, la tercera unidad trata sobre el uso del software Atlas-T. Es importante que podamos situarnos en lo siguiente. En nuestro trabajo académico, permanentemente, estamos nosotros revisando gran cantidad de literatura, ya sean libros teóricos, documentos de investigación, revisando una u otro contenido, y que generalmente cuando efectuamos eso, cuando estamos ante el texto, lo que realizamos es, ya sea en una forma convencional, es decir, impresa, física, o en una forma incluso en documentos que están en formato PDF electrónico, realizar este tipo de análisis. Un análisis eminentemente tradicional, un análisis eminentemente mecánico. Es decir, revisamos el texto, leemos, releemos, interpretamos y vamos destacando lo que a nuestro criterio y en nuestro proceso hermenéutico consideramos que son conceptos saltantes, ideas importantes o los elementos centrales que nos narran los autores, sean libros de texto, sean documentos teóricos o trabajos de investigación, que son los principales insumos que nosotros utilizamos en nuestro quehacer formativo, en nuestro proceso de sociologización, de nuestra formación como sociólogos. En lo que tenemos a la vista, podemos apreciar, por ejemplo, que hay un par de hojas de un documento en donde se han realizado subrayados, en donde se han hecho uso de comillas, en donde se han colocado corchetes, hay asteriscos, se han efectuado anotaciones, ya sea en el margen del texto, o se han añadido algunas flechas, hay algunos puntos, llamadas de atención, asteriscos, otra serie de signos que podemos utilizar, anotaciones, apuntes, una especie de reconocimiento de conceptos clave. Esto es un trabajo eminentemente tradicional. Tenemos un documento impreso y realizamos este tipo de revisión. Y en realidad, lo mismo ocurre también cuando tenemos un documento digitalizado, un documento en PDF. Utilizamos una herramienta que tenemos en la laptop o en la computadora o en un dispositivo portátil y empezamos a resaltar, a subrayar y a marcar, y en algunos casos
insertar notas. Eso también es un trabajo eminentemente mecánico, aunque estemos realizándolo en una plataforma electrónica, en un formato de documento en versión electrónica. Ante ello, y para poder facilitar el orden, para poder desarrollar un análisis sistemático, es decir, ordenado, es que surgen una serie de propuestas para ayudarnos y acompañarnos como asistentes en nuestros procesos de investigación cualitativa. En este material podrán encontrar una serie de anotaciones generales sobre la investigación cualitativa. Pero en síntesis, lo que podremos señalar es que la investigación cualitativa, en contraste con la investigación cuantitativa, tiene como esencia la producción de sentido a partir de la interpretación de unidades de significado. Esos son los tres conceptos que debemos de internalizar cuando hablamos de investigación cualitativa. Su esencia es la construcción de sentido a partir de la interpretación de unidades de significado. La construcción de sentido da a entender o se está refiriendo a todo aquello que va alrededor de la comprensión, de la interpretación, en donde además, tal como lo señala Pierre Bourdieu en el texto titulado El oficio del sociólogo, el investigador, en este caso el analista, es el mejor instrumento de recolección de datos. Es decir, el investigador también es parte de esa realidad que constituye su propio objeto de estudio. Por eso se dice que en esencia la investigación cualitativa es aquella que está concentrada o preocupada en construir sentido, darle sentido a la realidad a partir de objetos de estudio que son principalmente subjetivos, objetos de estudio subjetivos. Y la interpretación está referido a aquel proceso de naturaleza fenomenológica o de naturaleza hermenéutica que nos va a permitir identificar a la luz de determinadas perspectivas teórico-sociológicas o a la luz de la naturaleza o de la dinámica de los hechos empíricos, identificar las unidades de significado, es decir, aquellos observables que caracterizan o que dinamizan la realidad social, a partir de la cual encontraremos los fundamentos para dar sentido a esa realidad. Cuando hablamos de unidades de significado, nos estamos refiriendo, ejemplo, a las citas textuales de las manifestaciones que nos ofrecen nuestros entrevistados, a quienes aplicamos un instrumento en forma de guía de entrevista semiestructurada o una entrevista en profundidad y nos cuenta sus experiencias, nos da sus testimonios, nos cuenta sus expectativas e incluso nos da cuenta también de algunas formas de cómo se manifiestan las relaciones o las interacciones en el escenario en el cual él se desenvuelve. Allí están las unidades de significado. Otro ejemplo de unidades de significado son aquellas que, por ejemplo, agarramos un texto de teoría sociológica, por ejemplo, La modernidad líquida de Zygmunt Bauman, y empezamos a identificar las frases que caracterizan a lo que Bauman llama modernidad líquida. O podemos identificar las frases con las que Bauman empieza a designar o a representar a la modernidad tradicional. Unidades de significado. ¿Dónde nos encontramos? Cuando hablamos de que ya nosotros vamos a realizar el análisis de la información o el análisis cualitativo, es porque hemos transitado a través de todo un conjunto de procedimientos generales y particulares que caracterizan al método científico y hemos llegado hasta el momento de que ya contamos con la información
y ahora necesitamos realizar el análisis. Allí nos encontramos. Por eso que pensamos en una herramienta computacional, la herramienta el Atlas-T. Hay mucha información que ustedes pueden reunir sobre qué cosa es Atlas-T. Acá hay algunos apuntes muy importantes. En síntesis, si recordamos la primera imagen con la que realizaba la introducción de esta sesión, un par de hojas en donde un lector o un analista empieza a subrayar, hacer anotaciones y colocar una serie de códigos o de características o de señales. Realizar eso al analizar, por ejemplo, el texto de Bauman, denominado o titulado Modernidad Líquida, pues tendríamos un documento bastante borroneado, bastante marcado, y quizás podríamos con muchísima dificultad ubicar los aspectos que consideramos relevantes y que nosotros queremos resaltar en algún reporte al respecto o para efectuar una reseña bibliográfica. Entonces, las herramientas computacionales de análisis cualitativo, por ejemplo, el Atlas-T, nos van a ayudar a gestionar ese gran volumen de información, a conservar el orden, a ser sistemáticos, a realizar con pasos debidamente estructurados el procedimiento de análisis. Además de ayudarnos a efectuar el análisis, nos ayuda también a ir generando determinadas formas de representación del análisis. Lo que podríamos hacer manualmente, tipo un mapa mental, tipo un mapa conceptual, con esta herramienta podemos ir mostrando formas de representación visual de nuestros análisis preliminares y también de nuestros análisis definitivos. También en la introducción de esta sesión señalé que el software es un software de paga. Sin embargo, en la página web de Atlas-T IBM vamos a encontrar y tener acceso, incluso descargar e instalar en nuestras computadoras personales una versión gratuita, lo que comúnmente se denomina la versión demo, es decir, un software demostrativo. Pero estas herramientas demostrativas, que la tienen también otros programas informáticos, están acompañadas de una serie de limitaciones, en contraste con el software con licencia de paga. Por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando es las limitaciones que tiene esta herramienta. Y nos dice que cuando trabajamos con este software gratuito demo que podemos descargar de la página web de Atlas-T IBM, solo podemos trabajar con 25 códigos. Códigos son los conceptos con los cuales nosotros vamos designando a las unidades de significado o a un conjunto de unidades de significado. Son una especie de etiquetas, son conceptos, categorías, que podemos trabajar solamente con 50 citas. Entiéndase por citas, unidades de significado. Un análisis medianamente trascendente no hace mucho, por no decir nada, con 50 citas, no hace mucho. Y solo podemos generar dos redes, es decir, dos mapas semánticos. El mapa semántico es la representación visual de un análisis cualitativo. Hacemos la comparación con lo cuanti. La forma de representar visualmente nuestros resultados de análisis en el análisis cuantitativo es a través de figuras de pastel o de torta, ¿no? Figuras de barras, ¿no? Figuras de líneas de tendencia o a través de tablas. La representación visual de nuestros análisis cuantitativos. En la investigación cualitativa, la forma de mostrar y de cómo se pueden visualizar nuestros resultados de análisis es a través de mapas semánticos, conocidos en el lenguaje del Atlas-T como las redes de Atlas-T. Estos mapas reciben el nombre de mapas semánticos, redes semánticas, que en realidad es exactamente lo mismo. Como pueden ver,
el software gratuito tiene una serie de limitaciones. Limitaciones que a la vez se complejizan porque tiene periodos de prueba, es decir, cuántos días podemos disfrutar de las potencialidades de la herramienta. Periodo de prueba y limitaciones. Una licencia de prueba solamente nos permite explorar aplicaciones sin limitaciones funcionales hasta 5 días. Vencido ese plazo, les va a aparecer este cuadro de diálogo que ahora estoy mostrando, que tiene un triángulo de llamada de atención en donde va a decir la licencia está vencida. Se han excedido las limitaciones, tal como lo podemos visualizar aquí. Después que expira la licencia de prueba, el programa pasa por defecto a una versión restringida. Les va a permitir ver proyectos de cualquier tamaño, es decir, que tengan más de 25 códigos, que tengan más de 50 citas o unidades de significado, que tengan más de 2 redes, y va a permitir crear y usar proyectos de un tamaño bastante limitado. Podemos trabajar quizás solo con 10 documentos, y cuando hacemos un análisis, 10 documentos es bastante limitado. Si nosotros quisiéramos, a partir del texto de Modernidad Líquida de Bauman, documentar las ideas que fluyen de un análisis de determinado capítulo, por ejemplo, el capítulo que tiene que ver con emancipación, y queremos fundamentarlo con varios autores, pues nuestra restricción será que solo podemos hacerlo con 10 documentos, con 10 autores. Los presupuestos, que aquí están expresados como presupuestos, en realidad es un sinónimo de aquello que se denomina cita o se denomina unidad de significado. Podemos trabajar solo con 25 códigos o con 25 categorías, lo cual es también bastante limitado. Y con 2 notas. Veremos en el momento de la práctica de esta sesión el uso de algunas herramientas denominadas memos, que son anotaciones o que son recordatorios o que pueden utilizarse también como etiquetas o stickers para ir adelantando la búsqueda de nueva literatura, para ir tomando notas sobre coincidencias o contradicciones que fluyen de la revisión de los documentos sometidos al análisis, o cualquier apunte que nosotros consideremos relevante en el proceso de análisis. Entonces, aquí tienen otra demostración de cómo la versión de prueba nos da estas limitaciones. Acá hay una cuestión mucho más actualizada, ¿no? Nos va mostrando de cuando vence la licencia, esto nos aparece. Lo que tenemos a la vista es simplemente para poder sintetizar lo que he manifestado cuando di algunos rasgos distintivos de la investigación cualitativa. Pero a la vez acá hago mención también a la investigación cuantitativa. En la segunda viñeta se menciona que la investigación cuantitativa tiene como esencia la producción de inferencias válidas. ¿Qué cosa es una inferencia válida? Una inferencia o un ejemplo de inferencia es la demostración de una hipótesis. Ejemplo, si nuestra hipótesis dice que existe una correlación entre el consumo de tabaco y la probabilidad de afectar la calidad de nuestras relaciones sociales, y luego sometemos a una prueba estadística esa hipotética relación, y cuando nos ofrece un valor de la relación en forma de coeficiente, estamos infiriendo que esas dos variables están relacionadas a partir de una estimación de un coeficiente respaldado en un modelo estadístico. La investigación cuantitativa, su esencia es la inferencia válida. ¿Qué cosa es una inferencia válida? King, Kevane y Verba, en un texto de 1994 denominado Diseños de Investigación Social, nos dicen que la inferencia válida no es otra cosa más que aquella afirmación que se realiza sobre lo que no se observa a partir de lo que se observa. En cambio, la investigación cualitativa tiene como esencia, repito, la construcción de sentido.
a partir de las unidades de significado, con el propósito de comprender a las unidades de significado mediante procesos de interpretación, es decir, mediante procesos hermenéuticos, mediante procesos fenomenológicos o mediante procesos que combinan métodos como lo fenomenológico y hermenéutico a la vez. Esto como un marco de entrada respecto de mi intención de poder situar dónde se ubica el análisis cualitativo. Es decir, antes de ir a la parte instrumental de utilizar el software, en el caso nuestro, por nuestra formación sociológica, necesitamos situar dónde se ubica aquello que nosotros vamos a operar cuando trabajemos con la herramienta. Entonces, allí estoy destacando la parte central de lo que tiene como propósito o como esencia la investigación cualitativa. Vamos a recordar un poco. En la asignatura hemos propuesto, como método general de análisis de datos con programas informáticos, este algoritmo que tenemos a la vista, que comienza con una pregunta orientadora a la cual llegamos como resultado de la revisión de la literatura. Vemos qué datos necesitamos para poder realizar el análisis que nos permita responder la pregunta, organizar la información que hemos encontrado, explorar qué otras dimensiones o características de la pregunta pueden también profundizar la respuesta, qué tipos de análisis requerimos para responder la respuesta, efectuar el análisis propiamente dicho para obtener los resultados. Entonces nos encontramos en ese punto del análisis, que viene a ser el momento número 6 del método general de análisis de datos con programas informáticos. Viendo ya el procedimiento general de la investigación cualitativa, autores como Rodríguez Gil y García, en un texto del año 1999 titulado Metodología de la investigación cualitativa, nos muestran que el proceso de esta investigación se puede agrupar en 4 grandes fases. Una primera fase preparatoria que concluye con la elaboración de una propuesta de investigación, lo que comúnmente en los ámbitos académicos universitarios lo llamamos proyecto de tesis o plan de investigación. La segunda fase, que es el trabajo de campo, ir al campo a recopilar los datos, a recoger las informaciones, y que tiene como resultado un conjunto, un gran volumen de datos o de información. Y en tercer momento llegamos a la fase del análisis, que es en donde vamos a necesitar de alguna herramienta computacional para organizar la información que hemos recopilado en el campo. Esa fase de análisis, que es donde nosotros nos encontramos, tiene también un conjunto de etapas. Etapas cuyos nombres parecen muy difíciles, pero que en realidad aluden a cuestiones bastante instrumentales. Hay una etapa llamada reducción de datos. Luego, la etapa de disposición y transformación de datos. Y en tercer lugar, la etapa denominada obtención de resultados y verificación de conclusiones. Este procedimiento general, llamado fase analítica, tiene esas eh, actividades muy particulares. La reducción de datos, como su propio nombre lo dice, es de un gran volumen de información. Voy a procurar de recuperar lo que desde mi interpretación individual, y aquí recordamos otra vez a Pierre Bourdieu, que el investigador, el analista es pieza fundamental en el proceso investigativo, más aún en el proceso analítico, pues tomaré aquello que me permita alcanzar mi objetivo de investigación y que me permita problematizar para responder mi pregunta de investigación o de análisis. Es decir,
No todo el corpus de la transcripción de una entrevista en profundidad será unidad de significado. Algunos aspectos serán unidades de significado. Reducir datos significa entonces segmentar. Significa identificar unidades de significado. Disposición y transformación de datos no es otra cosa más que aquello que ya ha sido segmentado, aquello que ha sido etiquetado o codificado a partir de conceptos de macrocategorías o de categorías y avanzando su representación visual. Por ejemplo, construir redes de Atlas T o mapas de Atlas T. Y finalmente, a partir de la identificación de tipos de codificación, la más saltante, la codificación axial, ir redactando nuestros primeros resultados, ir aproximándonos a conclusiones o a nuevas ideas sobre las cuales vamos descubriendo o vamos obteniendo hallazgos. Y finalmente verificamos estas conclusiones también con algo que se conoce como el análisis de coocurrencias. Una coocurrencia es cuando un código o más de un código está etiquetando a varias unidades de significado. Y si eso ocurre, estamos frente al típico ejemplo de una codificación axial. Por lo tanto, allí existe una alta posibilidad que estemos ante una conclusión de la investigación. Bueno, y la fase 4 es la fase informativa, que consiste en redactar nuestro artículo o nuestro informe o reporte de investigación. Esto que lo he mostrado aquí como la fase analítica, aquí está desagregada por cada una de las tareas. La fase 3 es la fase del análisis cualitativo. Esta fase tiene tareas. La primera tarea, la reducción de datos, de ahí dice separación en unidades, realizar síntesis, realizar agrupamientos, identificar y clasificar las unidades. Unidades de significado. La disposición y transformación de datos, es decir, tomamos la decisión de cómo podemos visualizar mejor las unidades de significado. Podemos elaborar cuadros o podemos elaborar mapas semánticos. Y luego la obtención y verificación de conclusiones. Obtenemos resultados y para poder alcanzar las conclusiones las sometemos a una verificación. En ese caso podemos utilizar la técnica denominada el análisis de ocurrencias. ¿Cuáles son los principales pasos para trabajar con la herramienta Atlas T? Ahí dice Atlas T 23. En realidad, la versión que actualmente, al menos personalmente trabajo, es la versión 24. La versión 24 es la que ahora, hace aproximadamente 3 semanas, ha incorporado la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para establecer una especie de conversación con los documentos sometidos al análisis. Volvamos a lo que tenemos a la vista. ¿Cuáles son los principales pasos para trabajar con la herramienta? El primer momento, que podemos denominar la gestión de datos y de proyectos, tiene que ver con preparar los datos, lo que en nuestro método general de análisis de datos se llama la sistematización. Evaluar y verificar qué tipos de archivos admite esta herramienta. Y voy adelantando. Admite documentos en .txt, .doc, o sea, documentos editable, en PDF, permite imágenes, fotografías, JPG u otro formato de imagen, y también permite trabajar con videos. Sí, videos. Y con las transcripciones que generan las herramientas de videoconferencia. Por ejemplo, la herramienta Teams genera la transcripción de todo el diálogo y genera un tipo de archivo. Ese archivo, junto al video, pueden ser agregados a un proyecto de investigación para Atlas T y vamos a tener la transcripción inmediatamente vinculado con el segmento del video que nos interesa.
Es decir, estamos hablando de gestión de contenidos digitales. Atlas T además nos permite realizar análisis de documentos geográficos, así se denomina, mapas, documentos geográficos. Atlas T tiene una especie de vínculo con los sistemas de georreferenciación que utilizan los sistemas web. Por lo tanto, podemos situar, si es que estamos haciendo un análisis, por ejemplo, una especie de cartografía social, ¿no? Situar los puntos en donde colocar nuestras categorías o nuestros códigos. Y para que no quede alguna inquietud mayor sobre esto, pondré de inmediato un ejemplo. Cuando uno sale de la sede central de nuestra universidad y camina por la avenida Alfonso Ugarte hacia la Plaza 2 de Mayo, encuentra desde una perspectiva etnográfica de la ciudad, encuentra una serie de representaciones sociales. Representaciones sociales de personas que transitan, de transportistas, de circulación de vehículos particulares, de vehículos de transporte público, actividad comercial formal e informal, ruidos, bulla, desorden, caos, presencia de la autoridad policial, una que otra ocasión presencia de vehículos que pertenecen a los cuerpos de serenazgo del gobierno local y otra serie de cosas. Personas que venden frutas, personas que ofrecen sus productos unos a voz en cuello, otros utilizando megáfonos, otros portando pequeños productos en la mano y caminándose propio de la cultura del comercio ambulatorio, otros en triciclo, etcétera. Una serie de representaciones de la ciudad, es decir, desde una perspectiva de etnografías de las inmediaciones de la Plaza 2 de Mayo, podemos ir etiquetando en qué esquina, en qué cuadra, en qué lugar ocurren determinados procesos sociales. Entonces, se pueden hacer cartografía social, ¿no? Etnográfica. Existen algunos modos principales para trabajar en Atlas T, y esto tiene que ver ya con los niveles de análisis que en la siguiente diapositiva mostraré. Podemos hacer trabajos de segmentación de archivos. ¿Qué cosa significa segmentar? Significa marcar una parte del contenido. Si yo tengo una narrativa de aproximadamente media página en donde mi entrevistado responde una de mis preguntas en una reunión primera que tenemos sobre alguna cuestión alrededor del cual estoy investigando, pues no, la media página será una unidad de significado. Quizás allí puedo encontrar una, dos, tres o cuatro unidades de significado, citas textuales. Ese es el proceso de segmentación. Y a cada una de las unidades de significado le puedo colocar una etiqueta, representarlas con un término corto, con una categoría, que en el lenguaje de Atlas T se llama código, una etiqueta. Eso se denomina codificación. Como ya lo mencioné, puedo codificar documentos, puedo codificar imágenes, puedo codificar material de audio, material de video. Incluso puedo escribir algunos comentarios en los memos, en los recordatorios. También podemos realizar un trabajo a nivel conceptual. Podemos realizar vínculos entre conceptos, entre códigos. Podemos realizar comentarios a los documentos de análisis, a los códigos, a los memos, de manera que vamos armando toda una estructura de trabajo metodológico y una estructura preliminar de la narrativa que va a constituir nuestro reporte de investigación preliminar. Y por supuesto, Atlas T nos permite también generar reportes preliminares, es decir, todo aquello que ha sido segmentado y seleccionado, podemos descargarlo en un formato de Word. Entonces, el primer paso, gestión de datos y proyectos. El segundo paso, identificar cuáles son los principales modos de trabajo que tiene que ver con los niveles de análisis en el cualitativo. Y luego, identificar también qué tipo de análisis podemos hacer con los conceptos, cómo los relacionamos y cómo utilizamos los recordatorios o los memos.
En términos de etapas, el uso de la herramienta Atlas T empieza con la creación de un proyecto, es decir, cual uso similar a generar un nuevo documento en Word, ¿no? Utilicemos eso como referencia, abrimos una página en blanco y creamos un proyecto. El siguiente momento o la siguiente etapa es agregar los documentos. Una vez que nosotros hemos salido del campo y ya venimos con nuestras entrevistas realizadas, transcribimos las entrevistas. Cada entrevista es un archivo, por lo tanto, cada archivo, un documento, los agregaremos a la herramienta computacional. Teniendo ya los documentos agregados, efectuaremos una lectura interpretativa. En ese proceso de lectura interpretativa y de análisis hermenéutico, vamos a identificar los segmentos, es decir, las unidades de significado, a las cuales podemos codificar, a las cuales podemos agregarle notas, sobre las cuales podemos efectuar algunos comentarios. Y luego podemos realizar el análisis, incluso consultar algunos datos. ¿Qué es lo que ocurre? Y podemos empezar a plantear algunas ideas de cómo teóricamente se muestra la realidad que estamos analizando y luego generar formas de visualización. Y la forma más representativa de Atlas T es visualización de los resultados a través de los mapas semánticos. Aquí quiero hacer una precisión. Esto que he mostrado como principales etapas, inicialmente seguro les dio la impresión que es un proceso eminentemente lineal. No, no es un proceso lineal. Quizás cuando nosotros vamos avanzando en el camino, nos damos cuenta que hay otro documento que puede ser útil en el proceso de análisis y podemos agregar más documentos. Cuando estamos realizando la codificación y la segmentación y en paralelo vamos documentándonos o buscando mayor literatura científica, recuperamos nuevos documentos que fortalecen nuestro proceso de escritura y de nuestros comentarios, podemos también agregar nuevos documentos. Es decir, esto de crear un proyecto y de agregar documentos, en realidad forman parte de toda una actividad coordinada. La identificación de los segmentos relevantes, el análisis, la consulta de los datos, la codificación y la escritura de notas y de comentarios también son actividades coordinadas, no necesariamente secuenciales, son actividades interactivas, ¿no? Y luego el desarrollo de los modelos, es decir, de modelos teóricos. Estamos hablando de modelos teóricos. ¿Por qué? Porque la esencia de la investigación cualitativa hemos dicho que es la comprensión a partir de la construcción de sentido mediante la interpretación de unidades de significado. Esa es su esencia. Construir sentido sobre la realidad, darle sentido a los hechos. ¿Por qué las cosas son así y no son de otro modo? ¿Qué contexto lo explica? ¿Qué aspectos hay alrededor de esa estructura de la realidad? Pero la investigación cualitativa, en realidad, desde sus inicios, se concibió para generar teoría. Y la generación de la teoría parte a partir de la elaboración de propuestas de modelos teóricos. Y la visualización de los resultados también. Podemos visualizar un modelo teórico. Entonces, miren, acá está la nota que refuerza lo señalado. No es necesario que el flujo de trabajo sea secuencial. No, es iterativo, ya lo hemos dicho. Generalmente no es lineal, en realidad no es lineal. Por ejemplo, podemos agregar nuevos datos cuando nosotros consideremos necesario. Entiéndase por datos, documentos, fotografías, cartografía, videos, audios, etcétera. Artículos, etcétera. Principales etapas del análisis en Atlas T. Y bueno, finalmente generar nuestros informes definitivos, ¿no? Definitivos de ese proceso de investigación. Un nuevo informe apertura nuevas preguntas de investigación, nuevos presupuestos, nuevas ideas a defender, nuevas hipótesis, dirían los cuantitativistas. Estos son los niveles de análisis a trabajar
con Atlas T. No solamente en la versión del Atlas T 23, como lo estoy mostrando acá, también en la versión actual, que es la versión 24. A ver, podemos efectuar análisis de frecuencias, que tiene que ver con un análisis exploratorio de los documentos o del documento sometido al análisis. Podemos ver también análisis de relaciones, es decir, los vínculos entre los conceptos o los códigos o las categorías. Efectuar análisis de coocurrencias, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es una coocurrencia? Aquí lo señalo respaldado en algunos autores y lo que señala también el propio manual de usuario de Atlas T. Bueno, quiero hacer una nota a pie de página. Lo que acá está citado como Atlas T 23 es porque las consultas las efectué a la guía rápida en español publicado en mayo del 2023. En junio del 2024 hay una nueva versión de la guía rápida en español y de la guía que son más o menos 147 páginas y de la guía completa para manual de usuario de Atlas T que no está en español, está en inglés, es un poco más de 600 páginas, en donde muestran de manera bastante detallada cómo se utilizan todas las funcionalidades de la herramienta. Volvemos al análisis de coocurrencias. La coocurrencia es el número de relaciones del elemento con otros elementos y ayudan a comprender la fuerza de los elementos en la significación. Aquí aclaramos, coocurrencia es la presencia asociada de dos o más términos a lo largo del corpus. Pueden ser definidas como la aparición simultánea de dos datos en un espacio predelimitado. Por ejemplo, dos palabras en una frase, dos descriptores temáticos para una misma entrevista, etcétera. Es decir, muestra el solapamiento, el cruce entre las unidades de significado. Y eso enriquece la investigación, sobre todo para tener hallazgos originales. Bueno, y la elaboración del reporte preliminar podemos explorar, exportar en Excel y podemos exportar en Word o podemos exportar en PDF. ¿Y por qué formato Excel? Porque cuando efectuemos análisis de frecuencias de los documentos, esos reportes los podemos obtener en Excel, pero que son eminentemente parte del proceso analítico. Eso tiene que ver con algo que se denomina análisis de contenido. Ojo, otra nota a pie de página. Muchas veces se confunde que el análisis de contenido es un análisis cualitativo. El análisis de contenido en realidad originariamente es un análisis cuantitativo, que suele confundirse con el análisis del discurso o el análisis documental. Bien, entonces el análisis cuantitativo nos permite ver las frecuencias de veces que se repite un concepto en una narrativa. Estamos cuantificando. Para saber qué concepto se repite más veces en una narrativa, necesito contar las palabras. Análisis de contenido. Estoy cuantificando. Aquí tengo algunos ejemplos visuales de análisis de frecuencias. El ejemplo que tenemos a la vista lo que hace es un análisis de contenido, un conteo de palabras con la herramienta Atlas T de la letra de la canción de cumbia cantada por Papilón, Me emborracharé. Esa canción en total tiene 136 palabras. De esas 136 palabras hay una frecuencia de palabras. Ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, la palabra por se repite 19 veces, la palabra me se repite 13 veces, emborracharé 11 veces, culpa 10 veces, etc. A partir de ese listado de palabras podemos efectuar grupos de palabras. El primer grupo de palabras que tenemos allí, una tablita, recoge los conceptos emborracharé, culpa, engaños, mentiras, traiciones, promesas, traición. Entonces eso lo podemos etiquetar con una categoría, con un código, con un concepto. El otro grupo es me, mi, enamorarme, ilusionarme, lloro, perdida, sé, sola. Lo podemos etiquetar. Y el otro ya es tú, tus, hiciste, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay una coherencia entre los términos que hemos agrupado. Y esto lo podemos trabajar
luego que exportamos el análisis de frecuencias del Atlas T a Excel en el propio documento de Excel. Ejemplo de análisis de frecuencias. Esto vendría a ser el primer nivel de análisis, el análisis de frecuencias, llamado también análisis exploratorio. Luego tenemos una representación gráfica de análisis de relaciones. Este es un mapa semántico. Este es un mapa semántico tomado de un trabajo de investigación personal. El trabajo de investigación se tituló La genialidad de la música popular versus la deficiencia estatal en la gestión del riesgo de desastres en el Perú. Y los bloquecitos que están pintados de colores vienen a ser los códigos o las categorías. Y los bloques que están con fondo blanco son las citas textuales. En este caso se generaron los modelos teóricos o los mapas semánticos con las letras de dos canciones. Una canción de el artista de cumbia Dilber Aguilar, la canción titulada, lleva el nombre de una señora que sufrió un tema de inundación en el sur de Lima. No recuerdo ahorita el nombre de la canción, pero es el nombre de la señora. Y la otra canción es una canción del grupo 5, en donde también hacen una serie de interpretaciones sobre los fenómenos naturales y el impacto que tiene en la realidad social, ¿no? Eh, bueno, no recuerdo los títulos de las canciones, ahí está el enlace, lo podemos mirar luego. Otros ejemplos de redes semánticas. El primero, por donde estoy pasando el cursor, es una red semántica o mapa semántico o mapas de relaciones, ¿no? En la parte inferior, en color celeste, están los distintos nombres que adoptan estas redes. Atlas T lo llama redes de Atlas T. El primero lo que busca es relaciones entre códigos o categorías. El que está hacia el lado derecho muestra las relaciones entre el código y las unidades de significado. Y el que está en la parte inferior busca las relaciones entre los códigos, las unidades de significado y de qué documentos han sido tomadas esas unidades de significado o citas textuales. Y en esta representación muestro un análisis de coocurrencias. Entonces, ustedes ven ahí unos numeritos. Quizás si miramos el recuadro que se encuentra en la parte inferior izquierda, veremos que hay números que adoptan distintos valores dependiendo la fila y la columna en la que se encuentran. Aquí lo que estamos haciendo es establecer relaciones de tablas cruzadas entre códigos y códigos para ver cuántas veces se encuentran. Por ejemplo, el código 1 se encuentra 23 veces con el código 12. Y el código 1 tiene asociadas a él 67 citas o unidades de significado, y el código 12 tiene 332 unidades de significado asociadas en él. Entonces, existen 23 unidades de significado en donde estos dos códigos se encuentran. El valor 27, luego vemos el valor 65, el valor 30. Quizás una forma de empezar a interpretar la tabla de coocurrencias sea para construir nuestras conclusiones o generar nuevas preguntas de investigación. En la parte inferior, casi central, ven una figurita de un color medio anaranjado hacia gris. Esa figura es la representación visual del análisis de coocurrencias. Este tipo de figuras se llama diagrama de Sankey, así con S y con Y al final, con K intermedia. Diagrama Sankey es el nombre de ese tipo de representaciones visuales de la coocurrencia. ¿Qué es lo que nos dice esta figura? Nos dice que el código 1 se relaciona con el código 11 y con el código 10. En donde aparecen estos tres códigos, ahí estamos frente a un solapamiento, donde se transponen, se traslapan los códigos en distintas unidades de significado. Se ocurren 9 veces. En la parte de arriba hay 5 más 4, serían 9 veces. Luego, otro aspecto a tener en cuenta son los métodos de análisis. Ya pensando en el nivel de análisis primero, que es el análisis conceptual.
Hay dos tipos de análisis y que luego estos análisis veremos que se combinan ya cuando uno realiza el análisis propiamente dicho. Hay un análisis llamado inductivo. El análisis inductivo es cuando uno parte con 0 categorías a priori y recién identifica las categorías a partir de la lectura de las transcripciones de entrevistas o de los textos sometidos al análisis, y producto de esa lectura e interpretación emergen los conceptos. El análisis inductivo, entonces, lo que hace y obtiene como resultado son los códigos emergentes. Ojo, códigos emergentes. La canción de Dilber Aguilar, que cité hace un momento, o la canción del Grupo 5 que mencioné hace algún momento, no han sido elaboradas a partir de códigos, han sido creadas a partir de la interacción de sus autores. A partir de esa letra y su lectura, su interpretación y el haber revisado literatura y teoría previamente, me hizo generar determinados códigos, o sea, emergieron determinados conceptos. Eso se conoce como análisis inductivo. El análisis deductivo es cuando previamente nosotros generamos conceptos o categorías previamente a partir de la lectura de trabajos de investigación o de teorías, y procuramos encontrar unidades de significado en los textos que analizamos para etiquetarlos con estos códigos. Análisis deductivo. Pero ya en el proceso del análisis nos daremos cuenta que ambos métodos de análisis se combinan. Siempre se combinan. Empezamos a leer y decimos, esto para mí significa, por ejemplo, felicidad. Y miro mis códigos previamente establecidos y no tengo el código felicidad. Entonces lo creo. Al crearlo está emergiendo un nuevo código. Y por ahí sigo con la lectura y me doy cuenta que encuentro con una o dos unidades de significado que las puedo designar como crisis económica. Y reviso mis códigos a priori y encuentro crisis económica. Entonces lo etiqueto. El primer caso sería un análisis deductivo. El segundo caso sería un análisis inductivo. Por lo tanto, los métodos se combinan. Entre otros, ¿qué autores respaldan estos métodos de análisis? Las categorías emergentes, que son resultado del análisis inductivo, lo respalda Cisterna en un trabajo de investigación del año 2012, y las categorías a priori antes de el análisis deductivo, lo respalda Elliott en un trabajo de 1990. Varias veces he mencionado el concepto de código o categoría. En la investigación cuantitativa, ojo, en la investigación cuantitativa, trabajamos con variables. Claro, con variables, dimensiones e indicadores. Esto lo hago para entender mejor el proceso de análisis, quali. En la investigación cuantitativa, trabajamos con variables, dimensiones e indicadores, que lo que procuran es cuantificar las características específicas de un objeto de estudio, de una realidad específica. En cambio, en la investigación cualitativa, trabajamos con categorías. Hay una gran categoría a la que se denomina macrocategoría. El segundo nivel de desagregación son las categorías. Y el otro nivel de desagregación son los códigos. Claro que pueden ser a priori o emergentes. Y el cuarto nivel de desagregación son las unidades de significado, llamados también citas, llamados también significantes, llamados también unidades de contenido en el lenguaje del análisis cualitativo. Bien, ejemplo de una macrocategoría, modernidad líquida. Una macrocategoría, modernidad líquida. Las categorías podrían ser emancipación, la relación espacio-tiempo, la relación comunidad, la relación individualidad, etc. Macrocategorías.
Y si queremos asignar códigos a priori, es decir, a partir de la lectura del texto de Bauman, modernidad líquida, esos rasgos que nosotros vayamos encontrando vendrían a ser los códigos a priori. ¿Para qué? Para etiquetar el contenido del texto a partir de las citas, las unidades de significado. Bien, entonces ahí tenemos, con la intención de explicar mejor esto, de que se entienda mejor, a qué nos referimos cuando hablamos de códigos. Tanto la variable como las categorías en realidad son conceptos. Las variables son conceptos súper específicos. En el caso de las categorías son grandes conceptos. Son grandes conceptos. Por ejemplo, democracia, ¿no? Libertad, responsabilidad, modernidad, tradición. ¿No? Son grandes conceptos. Pueden ser observables, pueden ser narrativas, ¿no? Pueden ser conceptos, categorías, macrocategorías, etcétera, ¿no? Esto es importante que podamos interiorizar también. En Atlas T trabajamos, por lo tanto, con códigos. Y un código tiene una estructura. En el ejemplo, utilizamos el concepto solidaridad como código. Hacia el lado derecho del concepto solidaridad, en este caso del código solidaridad, entre, entre corchetes, entre llaves, vamos a encontrar dos números. En el ejemplo, el primer número es el 8 y el segundo número es el 5. El primer número, 8, se denomina fundamento o enraizamiento. El segundo número se denomina densidad. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, ya hemos dicho que los códigos son una especie de categorías o de etiquetas con las que vamos codificando, etiquetando los segmentos de un determinado texto. Las citas que vamos seleccionando de un determinado texto, es citas o unidades de significado. ¿Qué cosa es el fundamento o enraizamiento? Es la cantidad de unidades de significados relacionadas con el código solidaridad. La cantidad de unidades de significado o de citas relacionadas con el código solidaridad. Y el número 5, ojo, el número 5 es la cantidad de códigos con que se relaciona el código solidaridad. Entonces, en la parte inferior hay una descripción. ¿Qué cosa es código? ¿Qué cosa es fundamento o enraizamiento? ¿Y qué cosa es densidad? Para retroalimentar, podemos decir lo siguiente. ¿Qué es el código? Son etiquetas o categorías con los que clasificamos nuestras citas o nuestras unidades de significado. Ahí hay un corchete. Ese corchete significa que he hecho ese añadido a lo que señala Ortiz para hacerlo mucho, para darle claridad. Podemos asignar más de un código a una cita. Un código en Atlas T puede ser una simple descripción, un concepto, una categoría, una subcategoría o un término comodín que modifica un enlace o una red. ¿Qué es el fundamento o enraizamiento? Que en el caso del ejemplo es 8. Indica cuántas citas o unidades de significado tenemos con ese código. Indica la cantidad de citas que fueron generadas sobre un mismo código, por cuanto resulta útil. ¿Qué es la densidad? Que en el ejemplo es 5. Hace referencia al número de relaciones que el código solidaridad tiene con otros códigos. Es importante porque revela las ocasiones en que por un asunto de afinidad, estos son tipos de relaciones, afinidad, contraposición o consecuencia, se ha realizado con citas del mismo documento primario o de otros. Indica con cuántos códigos hemos establecido vínculos a nuestros códigos. Aquí tenemos tipos de codificación. Hay 3 tipos muy bien definidos, que es la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva.
Existen otros tipos de codificación y otras formas de clasificarlas. Aquí hay una propuesta en un documento, una nota académica, elaboré. El enlace al cual pueden ingresar y ampliar este conocimiento lo tienen allí a pie de diapositiva. ¿Qué otros tipos de código? Bueno, la codificación in vivo. ¿Qué significa? Significa que cuando vamos leyendo un texto nos encontramos con determinada cita y lo codificamos en vivo, en el momento del análisis. Codificación temática por tema clave. Codificación por incidente crítico, es decir, se buscan determinados momentos significativos en la información que nos vayan evidenciando la comprensión del fenómeno de estudio. Codificación de ejes de análisis. Se pueden utilizar ejes de análisis para organizar y relacionar los datos. Esto implica la codificación de los datos según categorías predefinidas o ejes. Una categoría predefinida puede estar alrededor de un objetivo de investigación, digamos. Por lo tanto, cada objetivo tendrá como designación o como nomenclatura una categoría o código. Codificación por teoría fundamentada, es decir, de acuerdo con los conceptos teóricos que surgen durante el proceso de análisis. Codificación emergente en realidad es eso. Codificación de atributos, es decir, se pueden asignar atributos, se pueden asignar metadatos, o sea, características de datos a los códigos para clasificarlos o para rastrear información específica. Y luego hay una codificación cualitativa mixta, es decir, se pueden integrar información cualitativa y cuantitativa en el análisis, lo que puede ser útil para investigaciones mixtas, por ejemplo, el análisis de frecuencias, ¿no? Y el análisis de frecuencias también tiene su representación visual, se llama nube de palabras. Acá tenemos un ejemplo de categorización que he tomado de un trabajo de investigación de mi autoría publicado por Claxo en el año 2020, en donde efectuó un análisis sobre los desacuerdos ciudadanos ante las medidas gubernamentales que dio el gobierno de ese entonces durante la crisis pandémica y cómo fue la respuesta social en el contexto de la crisis sanitaria. Lo hice a partir del análisis de la teoría sociológica positivista, de la teoría sociológica funcionalista y de la teoría sociológica weberiana, ¿no? Entonces ahí identifiqué las categorías de análisis, tomadas de las teorías de Comte, Durkheim y Weber. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se categoriza y cómo se codifica. Esto también es tomado de un trabajo de investigación de mi autoría para la tesis de mi maestría, en donde en la columna central dice unidades de contenido, que no es otra cosa más que el sinónimo de unidad de significado o de cita textual asociada a un código, asociada a una categoría. Por ejemplo, vemos en este caso que hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades de significado que están etiquetadas o codificadas con el código conocimiento de la población sobre el presupuesto participativo. Y en el otro caso, 1, 2, 3, 4 unidades de significado o citas o unidades de contenido codificadas con el código concertación y la categoría concertación. Más ejemplos de categorización, codificación y segmentación. Esto es parte de cómo vamos. Hay una etapa en el análisis cualitativo llamado la disposición y transformación de resultados. Esta es la forma como yo dispuse el orden, la organización de mis datos para someterlos al análisis. Entonces, hasta aquí he concluido con la presentación de la parte teórica de lo que respecta al uso de la herramienta Atlas-T para efectuar nuestro análisis cualitativo. En los minutos que nos quedan, voy a mostrar cómo es la herramienta, cómo es el software, para que podamos tener una noción integral en esta primera sesión en la que estamos aperturando la unidad número 3. Voy a mostrar toda mi pantalla para que podamos visualizar la herramienta. Ahí tienen ustedes a la vista mi escritorio de trabajo. Voy a abrir la herramienta, es decir, voy a levantar el software. Ahí está abriendo el software, tengo la versión 24. Ya está. Y
empezaré a mostrar las principales áreas o las más importantes áreas de la herramienta una vez que es abierta. Tenemos esta primera sección. En esta primera sección, lo que nos está mostrando el software, estoy pintando ahí entre rojo y amarillo, lo que nos está mostrando el software, el usuario, porque aquí estoy logueado, ¿ya? O sea, con licencia o sin licencia, ustedes pueden loguearse en Atlas T, ¿no? O sea, incluso para solicitar la versión gratuita, ustedes tienen que loguearse, registrarse en la página web, crear un usuario, una contraseña con un email, y nos muestra también un espacio en donde nos dice crear proyecto. Si nosotros vamos a crear un proyecto, es decir, vamos a empezar a utilizar la herramienta para nuestro análisis cualitativo, el primer punto a donde tendríamos que ir es crear proyecto. Aquí sería el primer paso. Primer paso. ¿Bien? Ahí sería lo primero. Pero si nosotros lo que hemos hecho es, hemos exportado un proyecto en una máquina anterior y tenemos el archivo del proyecto exportado, lo que vamos a hacer es darle un clic en el icono inferior en donde dice importar proyecto. Lo importamos y lo cargamos el proyecto y continuamos trabajando en otra computadora. Y en la parte central vemos toda esta sección, aquí, toda esta sección que estoy enmarcando de color verde. Aquí, toda esta sección. Bien, toda esa sección. Aquí nos dice que nosotros podemos buscar un proyecto escribiendo el nombre del proyecto, el nombre del archivo, o simplemente clicar sobre los proyectos que aquí nos muestran. Y lo que aquí nos muestra es que tenemos un proyecto llamado Estatura Estratégica de los Estados, que le puedo dar un clic allí y abrir el proyecto. Y tengo otro que se llama Modelo Teórico. Le doy un clic allí y abriré el proyecto. Entonces este es el espacio de los proyectos. Y luego un tercer campo que se encuentra en el lado derecho, en donde nos muestra una serie de recursos. Por ejemplo, acceder a a la guía rápida de Atlas T, que está en español, inglés y alemán. Es un documento abreviado de 170 páginas aproximadamente. Acceder al manual de usuario, ¿no? Podemos acceder al manual de usuario, que es de poco más de 600 páginas, solo está en inglés, actualizado hasta junio del año 2024. Tenemos proyectos de ejemplo, tenemos tutoriales en video. Atlas T tiene un canal en YouTube, los invito a que, les recomiendo que se suscriban, que sigan el canal de Atlas T, que hay una serie de videos bastante interesantes, la mayoría, por supuesto, publicados en inglés, pero que no necesitamos escuchar, solo mirar, o sea, porque ahí dan los pasos donde hacer clic. Y también la Academia de Atlas T, que a veces ofrecen cursos, o acceder a la página web de Atlas T. Bien, entonces eso es lo primero que nosotros encontramos cuando levantamos el software. Vamos a la página de Atlas T y en el buscador colocamos Atlas T. En el buscador colocamos Atlas T, Atlas T, Atlas T. Este primer resultado, le damos un clic y allí ya nos encontramos en la página web de Atlas T. Acá hay un botoncito en donde podemos elegir el idioma en el que queremos leer los contenidos. Publican en alemán, en inglés, francés y español. Ahorita estamos en español. Aquí hay un botón que dice prueba gratuita. Ustedes le pueden dar un clic allí, cumplen con el procedimiento de registrarse y aquí podemos acceder a una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, formación de productos, guías de investigación, videos tutoriales, ¿no? Una serie de información de relevancia, o también, si que queremos pues, adquirir una licencia, explorar las distintas propuestas de licencia que ofrece Atlas T. Yo trabajo con la licencia educativa, que está aquí, ¿no? Bien, entonces acá tienen la página web y aquí en la página web ustedes pueden encontrar también los manuales y documentos.
Y aquí está lo que les comento, ¿no? Acá está una versión rápida para Windows, para el sistema operativo Windows, PDF. Y ahí está la versión en español, actualizada a junio, 24 de junio del 2024. Y también tienen la versión completa, manuales de usuario en inglés para Windows, solamente en inglés, que es un documento de más de 600 páginas, ¿no? Ahí está en inglés. Listo. Volvamos al software. De una vez que estamos aquí, luego de haber revisado las secciones que nos muestra este primer cuadro de diálogo al levantar el software, pues nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces voy a dar un clic aquí en esta sección que dice crear proyecto. Allí voy a darle un clic. Crear proyecto. Me aparece este cuadro de diálogo y me pide el nombre del proyecto. Entonces mi proyecto se va a llamar Modernidad Líquida y Migración Regional. Así se va a llamar mi proyecto. Modernidad Líquida y Migración Regional. Comentario. Yo puedo colocar ahí un comentario de qué se trata ese proyecto. Entonces aquí puedo colocar que se trata del análisis sobre migración intrarregional andina desde la perspectiva de Bauman. Clic en el botón crear, el botoncito que está en color azul. Clic en crear. Inmediatamente empieza a crear el proyecto. Y como pudieron ver rapidito, ya se añadió a la lista de proyectos. Bien, entonces esta es la ventana de trabajo, la que estoy movilizando aquí. Lo voy a dejar allí así, veremos algunas secciones. A ver, ya hemos abierto el software, hemos creado un proyecto, le hemos colocado el nombre al proyecto y nos da alguna información, como por ejemplo, nos ofrece el título del proyecto, inmediatamente dice la descripción y acá nos da la opción de hacer un clic para editar este comentario. Cuando aparece este cuadro de diálogo y nos da una visión general del proyecto. Voy a acercarme en esta parte acá. Por ejemplo, dice, ¿cuántos documentos hay? 0. Claro, es que es nuevo, no he trabajado absolutamente nada. Código, 0. Citas, entiéndase por citas, unidades de significado, 0. Memos, 0. Redes, entiéndase por redes, mapas semánticos, 0. Y dice quién lo ha creado, qué fecha lo he creado, cuándo ha sido modificado nunca, el usuario actual, y qué versión de software estoy utilizando. La versión 24.2.1.32.227. Versión 24, en otras palabras. Bien, entonces allí tenemos los datos preliminares. ¿Qué más visualizamos acá? Recuerden que estamos con el sistema operativo Windows. Eso es importante recordar. Y como estamos con el sistema operativo Windows, mostramos que en la parte superior hay una barra de títulos. Todo esto que estoy marcando, marcando de color rojo, una barra de títulos. Y entre los títulos aparecen archivo, inicio, buscar y codificar, analizar, acá lo voy a destacar, importar y exportar, aparecen también herramientas, aparecen también un botón de ayuda, que son las clásicas y convencionales herramientas que tiene el sistema operativo Windows. Bien, entonces esa es la barra de títulos. Y podemos explorar. Menú archivo nos permite realizar un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, exportar y conocer las opciones de que nos ofrece también la herramienta, la configuración. Pero todo esto está recomendado dejarlo por defecto. En menú inicio, que es el área en donde vamos a iniciar nuestro trabajo de análisis, ¿qué cosa encontramos? Pues encontramos el explorador del proyecto, que es acá.
el explorador del proyecto. Además de encontrar el explorador del proyecto, también encontramos un conjunto de herramientas. Dentro del menú inicio, estas herramientas: agregar documentos, crear entidades. ¿Qué cosas son entidades? Ejemplos de entidades en Atlas T: citas, códigos, redes. También hay una herramienta para hacer comentarios al proyecto, hay un navegador, y en esta parte algo que se denomina o se llaman los administradores: administrador de documentos, administrador de citas, administrador de códigos, administrador de memos, administrador de redes y administrador de vínculos. El análisis cualitativo busca establecer relaciones entre los códigos, las categorías y los conceptos. Y existen tipos de vínculos: de correspondencia, de contradicción, de asociación, de dependencia, etc. Entonces, eso nos ofrece el menú inicio. Luego tenemos el menú buscar y codificar. Como podrán ver, ninguna de las herramientas están activas. ¿Por qué? Porque el proyecto está en blanco, no tiene documentos. Luego, el menú analizar. Podemos hacer análisis de coocurrencia, análisis código-documento. Podemos importar, exportar libro de códigos, exportar desde SPSS, desde Twitter, etc. Tiene herramientas, ¿no? Y también un botón de ayuda para mirar, por ejemplo, videos en el canal de YouTube de Atlas T. Bien, entonces nosotros nos situamos aquí en donde dice menú inicio. Lo primero que voy a hacer es agregar documentos. ¿Ok? Agregar documentos. Verán que en esta parte superior derecha está el menú inicio activado y me aparece la herramienta agregar documentos. Hay una flechita que apunta hacia la parte inferior. Le voy a dar un clic allí, hacia la parte inferior, en esa flechita. Aquí, agregar documentos. Y se despliega este menú. El menú agregar archivos, el menú agregar contenidos de carpeta. Agregar archivos es agregar archivo por archivo, documento por documento. Agregar contenidos de carpeta es subir una carpeta completa de documentos. La opción agregar video, audio vinculados, lo que comentaba, ¿no? Microsoft Teams tiene la opción de grabar y de transcribir. Y la transcripción se descarga en un documento de texto editable en una extensión que es reconocida por Atlas T. Es decir, audio y video están vinculados. O también puedo importar transcripciones, ¿eh? Y puedo crear documento de texto, o sea, un documento en blanco para escribir, y un documento geográfico, lo que les comenté también cuando empecé a describir en la parte teórica, conceptual de esta herramienta. ¿Cómo se agrega un documento? Muy bien, clic sobre agregar documentos, clic en este menú, agregar archivos. Entonces voy a ubicarme en donde se encuentra guardado mi archivo. Como mi análisis trata de la modernidad líquida y la migración interregional andina, pues necesito de cajón el texto original. Y el texto original tiene que ver con Zygmunt Bauman, titulado La modernidad líquida. Entonces voy a buscar el texto de Bauman. Aquí quiero hacer una recomendación. Cuando trabajamos con documentos de texto, procuren que el documento en PDF esté en texto y no en imagen. El texto de Bauman lo encontramos en Internet de manera accesible, tanto en una versión de imagen como en una versión de texto. Nos conviene trabajar con la versión de texto. Acá tengo las dos versiones descargadas de Internet. Vamos a trabajar con la versión de texto. Entonces allí se está agregando el documento. Está agregando el documento. Entonces miren, vamos al explorador. En el explorador del proyecto nos dice que ya agregué un documento. Documentos, entre paréntesis, 1. Hay un documento. Listo, yo tengo acá el documento. El texto completo del documento Modernidad Líquida de Bauman. Ejemplo de agregar documento. Ahora haré un ejemplo de crear códigos a priori.
Y para crear mis códigos a priori, significa que yo he revisado literatura, la literatura de Bauman, específicamente aquello que tiene que ver con modernidad líquida, porque mi investigación trata sobre modernidad líquida y la migración intrarregional. Bien, lo que les estoy comentando acá en realidad son mis trabajos de investigación uno de mis proyectos de investigación que voy a exponer en ALAS este año, ahora entre la primera y segunda semana del mes de noviembre. Y que lo estoy haciendo a la luz de la teoría de la modernidad líquida de Bauman, ¿no? Y otros autores que siguen la corriente de Bauman. Ahora voy a hacer un ejemplo de cómo crear códigos. Otra vez nos vamos a situar en el menú inicio y vamos a colocar aquí en donde dice crear entidades. Aquí, menú inicio, crear entidades. Despliego y me aparece en este menú. Me dice crear códigos. Entidades son nuevas carpetas, son códigos, memos y redes. Lo que voy a hacer es crear códigos. Clic sobre crear códigos. Mi trabajo de investigación trata sobre la migración interregional en los países andinos. Y entre las categorías de análisis, yo tengo las siguientes. Yo tengo la categoría incertidumbre. La categoría la llamo incertidumbre y fragilidad de las identidades, así la llamo. A mi otra categoría la llamo globalización y redes sociales. ¿Ya? Como pueden ver, puedo crear de una vez varios códigos. Y cuando voy clicando sobre el espacio donde escribir los nombres de los códigos, se van aperturando más espacios. Voy a tratar de utilizar las primeras letras mayúsculas. Sí, creo que mejor. Mi otra categoría es desigualdad y estratificación social. Como podrán observarme, estoy leyendo mi documento y de ahí estoy tocando desigualdad y estratificación social. Mi otra categoría es movilidad como condición. Movilidad como condición. Mi otra categoría es crisis de la modernidad y refugio. Y mi otra categoría es cultura y adaptación. Cultura y adaptación. Ahí está, son mis grandes categorías, que como lo mostré en la analogía quanti-quali, vendrían a ser mis macrocategorías. ¿Qué es una macrocategoría? Es aquella que agrupa a un conjunto de categorías, mis macrocategorías. Y clic en el botón crear. Ya está. ¿Qué pasó? Vamos otra vez al explorador. En donde dice códigos, ahora dice 6. Y aquí están crisis de la modernidad y refugio, cultura y adaptación, desigualdad y estratificación social, globalización y redes sociales, incertidumbre y fragilidad de las identidades y movilidad como condición. He creado mis códigos. ¿Cómo se llama esta forma de crear códigos? Es una codificación a priori, ¿no? Lo vamos a escribir por acá. Codificación a priori. ¿Por qué a priori? Porque antes de leer el documento estoy colocando los códigos. Codificación a priori. A ver, para el ejemplo son códigos a priori. Todos esos códigos que yo he identificado en realidad son códigos emergentes que han fluido o que han emergido, que han aparecido de la lectura de una serie de trabajos de investigación a la luz de las cuales yo he generado mi pregunta de investigación y definí mi tema de investigación para la ponencia de ALAS, que es sobre la migración interregional andina y analiza la soberanía de los estados, además, ¿no? Y a propósito de Obama, la soberanía de los estados es un rasgo de la modernidad tradicional. Por lo tanto, la soberanía de los estados también ahora ha sido sometida al proceso de licuefacción, o sea, se ha diluido, ¿no? Se ha diluido. Codificación a priori. Entonces, si nos remitimos a la teoría,
Hay un método de análisis que consiste en códigos previamente creados basados en el conocimiento teórico. Hemos hecho un análisis deductivo, según Elliot. ¿Cómo sería un análisis emergente? Una codificación emergente. Pues reviso el texto. Acá quiero encontrar algo en el texto. Permítanme un ratito ubicar una marca que tengo acá en la introducción. Página 14, segundo párrafo. Página 14, segundo párrafo, acá. Acá hay un tirador, ¿no? En este lado, como pueden ver, que puedo jalar para agrandar el texto. Bauman dice lo siguiente, acá dice, ¿no? A ver, Bauman cita a Ulrich Beck y genera el concepto de instituciones zombies, ¿no? Seguramente ustedes recordarán en la lectura que ya están avanzando. Estamos en la introducción, ¿eh? Ojo, en la introducción dice, como zombies esos conceptos están hoy vivos y muertos al mismo tiempo. La pregunta es si su resurrección, aún en una nueva forma o encarnación, es factible. O, si no lo es, cómo disponer para ellos un funeral y una sepultura decentes. Este libro está dedicado a esa pregunta. Hemos elegido examinar 5 conceptos básicos en torno de los cuales ha girado la narrativa ortodoxa de la condición humana: emancipación, individualidad, espacio, tiempo, trabajo y comunidad. Entonces aquí nos está diciendo alrededor de qué pregunta construye todo su fundamento Bauman. Entonces, como esto me interesa, yo puedo agarrar y seleccionar, es decir, segmentar. Nosotros lo podemos segmentar así, eso se llama segmentar, y luego yo le puedo dar un clic en este botoncito, ojo aquí, en donde dice codificando. Clic, y miren lo que se apareció acá, este cuadro de diálogo. Entonces, esto yo lo voy a poner acá, lo voy a poner así. Voy a poner idea central de Bauman, así lo voy a colocar. Y aquí hay un signo más, ¿no es cierto? Un signo más. Clic sobre el más y ya se agregó como código. Lo podemos verificar. Si nosotros nos acercamos a mis códigos en el explorador, antes eran 6, ahora son 7. Y aquí está, idea central de Bauman. Ojo, he hecho una codificación emergente, lo que según la teoría se llama códigos que emergen de los datos, es decir, análisis inductivo respaldado en cisterna. Entonces, de esa forma funciona la codificación Atlas-T. Bien, listo. Por hoy avancemos hasta allí.